Bienvenidos a este cuarto módulo. En esta oportunidad abordaremos el resto de los mecanismos procesales constitucionales que ustedes tienen en el programa. Pero antes de ello, repasemos brevemente los objetivos de la asignatura. Advertir las consecuencias jurídicas de la demandabilidad del Estado en el Estado de Derecho y de sus fundamentos políticos y constitucionales, con el objeto de dominar las diversas herramientas de tutela de las situaciones jurídico-administrativas de los administrados. Comprender los procesos administrativos mediante el estudio de los principios y normas que los regulan, interpretando para ello los antecedentes locales y comparados que influyeron en su configuración, información doctrinaria y las diversas sistematizaciones de los casos jurisprudenciales. Desarrollar diversas habilidades para operar eficazmente y sostener una actitud crítica y constructiva que influya positivamente en la evolución de estos institutos procesales. Ya en la segunda parte, en la relativa al derecho procesal constitucional, comprender cuál es su contenido e identificar el diseño de la jurisdicción constitucional, tanto a nivel nacional como en las diversas provincias. Reconocer los diversos mecanismos de control de constitucionalidad y sus efectos, tanto a nivel comparado como en la esfera nacional y provincial. Y por último, comprender la dinámica de las herramientas procesales previstas en nuestro sistema jurídico a los fines de la protección de los derechos constitucionales, tanto en su faz individual como colectiva. Dentro del esquema conceptual, entonces, vimos en el módulo 1 y en el módulo 2 la parte relativa al derecho procesal administrativo, en donde nos concentramos en el módulo 1 en abordar cómo es el sistema contencioso administrativo, tanto nacional como provincial. Ya en el módulo 2 abordamos todas aquellas situaciones que quedan excluidas de las reglas que estudiamos en el módulo 1. Ya en la segunda parte de la materia, que se integra con el módulo 3 y 4, abordamos el derecho constitucional, conociendo así los diferentes sistemas que existen tanto a nivel nacional como extranjero, y nos abocamos al estudio de las diferentes herramientas o procesos constitucionales. Por ello, abordamos el amparo y en esta oportunidad, ya en el módulo 4, estudiaremos los lineamientos principales del habeas corpus, del habeas data, la acción de inconstitucionalidad a nivel federal, la acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia y el recurso extraordinario federal. Este módulo 4, entonces, tendrá como objetivos que ustedes puedan conocer y manejar el procedimiento de habeas corpus y habeas data, que comprendan lo relativo al registro de archivos y bases de datos, que identifiquen los diversos mecanismos de planteo de inconstitucionalidad por vía de acción y por último que manejen el sistema recursivo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del recurso extraordinario federal y la consiguiente queja en los supuestos de denegación. Entonces, el derecho procesal constitucional, dijimos, estudia, además del control de constitucionalidad que vimos en el módulo 3, los diversos procesos constitucionales, entre los que se destacan el amparo, el habeas corpus, el habeas data, la acción de inconstitucionalidad y el recurso extraordinario federal. Entramos de lleno ya en lo que corresponde a la garantía de habeas corpus. La garantía de habeas corpus ha tenido un largo desarrollo histórico. Incluso algunos autores remontan la existencia de esta garantía, que significa en vocablos latines, traiga su cuerpo, tengo a disposición mi cuerpo, remontan los antecedentes al derecho inglés, incluso a la Carta de Juan Sin Tierra de 1215 y todos los antecedentes que tuvieron lugar por entonces. Ya en el ámbito nacional, ya en 1811 se hablaba de la existencia de un habeas corpus en nuestro sistema argentino. Sin embargo, para su reconocimiento jurisprudencial tuvimos que esperar unos años más, sobre todo a partir del establecimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que empezó a hacer un desarrollo de este instituto a partir de lo previsto en la Ley 48. Sin embargo, su regulación concreta y detallada le corresponde a la época de la democracia, más precisamente al año 1984, donde se dictó la Ley 23094, conocida en la jerga doctrinaria como la Ley de la Rúa, en honor a cuyo legislador tuvo a su cargo la elevación del proyecto y el tratamiento. En definitiva, el habeas corpus es una garantía constitucional que tiene por objeto la protección del derecho a la libertad física o ambulatoria, que, como ustedes saben, recibió jerarquía constitucional a nivel federal
en 1994 al incluirse en el cuarto párrafo del artículo 43, donde vimos que en el primer párrafo se hace referencia al amparo individual, en el segundo párrafo del artículo 43 se aborda el tema del amparo colectivo, en el tercer párrafo de ese artículo lo relativo al habeas data, que ya lo abordaremos enseguida, y en el último párrafo entonces se hace un reconocimiento de lo que nosotros llamamos como habeas corpus. Algunos autores han destacado la particularidad que tiene esta realidad histórica en cuanto al artículo 43, pues ustedes saben, pues así lo explicamos al analizar la acción de amparo, que fue el habeas corpus quien tuvo preeminencia desde el punto de vista temporal con relación a la acción de amparo. Recuerden que en la etapa denegatoria del amparo se rechazaban los planteos de protección de derechos individuales que no eran de libertad física o locomoción, que hacían los justiciables por vía del habeas corpus, porque se decía que ese derecho, esa garantía del habeas corpus solo protege la libertad física o ambulatoria. Es como una especie de paradoja en el sentido que el habeas corpus de alguna manera fue la herramienta mediante la cual tuvo nacimiento el amparo. Sin embargo, los constituyentes de 1994 colocaron al habeas corpus, a la garantía de habeas corpus, dentro del artículo 43 que hace referencia al amparo. Veamos entonces algunas cuestiones con relación al habeas corpus. En primer lugar, tienen que tener presente que la ley de habeas corpus, esta ley dictada por el Congreso de la Nación, tiene ciertas particularidades en cuanto que se aplican a nivel federal y también tienen algunas partes de esa ley que deben ser de aplicación también por las provincias. A los fines de establecer cuál es la competencia en materia de habeas corpus, habrá que estar a quién es el sujeto del cual emana la orden ilegítima o el sujeto que priva de su libertad física o ambulatoria a alguna persona. De acuerdo a de dónde emane, entonces, esa orden será la competencia federal o provincial según el caso. También es muy importante de esta ley en cuanto permitió el control de constitucionalidad de oficio de las normas por parte del juez competente en materia de habeas corpus, adelantándose a una discusión que se planteó luego en la jurisprudencia y que recién fue reconocida por la Corte. Eso también lo vimos en el año 2005, en el caso Banco Comercial de Finanzas, donde recién allí la Corte admite el control de constitucionalidad de oficio. Como decimos entonces, ya cerca de 20 años antes, se había reconocido normativamente esta posibilidad de ejercer control de constitucionalidad de oficio por parte del juez que es competente en materia de habeas corpus. También es muy importante que ustedes tengan en cuenta cómo funciona el tema de la competencia en materia de habeas corpus, porque es distinto a lo que venimos viendo en cuanto a la legitimación. La legitimación en este caso es amplísima, ya que el pedido de habeas corpus puede hacerlo no solamente el afectado, sino también sus familiares, sus abogados o cualquier persona a su favor. Incluso se admite en algunos casos que el procedimiento de habeas corpus pueda tener origen de oficio, es decir, que sea el mismo juez quien tome conocimiento de la privación ilegítima de la libertad o de otras circunstancias que dan lugar a habeas corpus y que sea él quien inste entonces este procedimiento. Veamos entonces ahora cuáles son las diferentes clases de habeas corpus que se encuentran previstas tanto en la Constitución como en la ley. Así tenemos, por ejemplo, el habeas corpus clásico o reparador, que es para aquellos supuestos en donde existe una privación ilegítima de la libertad realizada sin orden de autoridad competente, es decir, una persona que se encuentra privada de su libertad de manera ilegítima y frente a la inexistencia de una orden que emane de una autoridad competente. Ese es el habeas corpus que denominamos clásicos. En otros supuestos, el habeas corpus puede actuar de una manera preventiva, que es lo que denominamos el habeas corpus preventivo. En ese caso, todavía no se ha registrado la afectación del derecho a la libertad física o a la locomoción, sino que el habeas corpus tiene una naturaleza típicamente preventiva, por ejemplo, para aquellos casos en donde la persona advierte que puede llegar a ser privada de su libertad. También tenemos el habeas corpus correctivo. Ya en este caso la persona se encuentra totalmente privada de su libertad, supongamos en una cárcel o en una comisaría, y el objeto del habeas corpus es lograr que se evite el agravamiento de las condiciones de libertad
en que se encuentra el detenido. Fíjense, por ejemplo, que en los últimos tiempos ha habido algunos pronunciamientos de la Corte Nacional, como de tribunales inferiores, así como tribunales provinciales, en donde se han planteado esta especie de habeas corpus correctivo, ya que muchas comisarías se encuentran en estado, digamos, de mucha ocupación, donde hay condiciones de hacinamiento. Entonces, el interesado o los mismos afectados han iniciado acciones de habeas corpus a los efectos de que las personas que se encuentran privadas de su libertad sean tratadas en las cárceles bajo las condiciones del artículo 18 de la Constitución, es decir, que sean sanas y limpias, que se respeten las reglamentaciones de las penitenciarías en cuanto a la cantidad de presos que debe haber en cada celda y sus condiciones. Eso ha ocurrido tanto en comisarías como en cárceles comunes, donde se registraban cuestiones de hacinamiento, y en esto ha tenido mucho que ver también la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dictado pronunciamientos en este sentido en cuanto a las condiciones en que se deben encontrarse quienes se hayan privado de la libertad, ya sea por sentencia firme o de manera preventiva. Entonces, ese es el habeas corpus correctivo. Repetimos, aquel que está destinado a salvaguardar las condiciones en que una persona se encuentra privada, en estos casos entendemos legítimamente, de la libertad. Luego tenemos los supuestos de habeas corpus restringido, en donde ya no es como el supuesto preventivo, en donde se trataba de amenazas. Entonces el habeas corpus venía a actuar de manera anticipada a que se produjera la privación de la libertad, sino que ya este habeas corpus está destinado para aquellos casos en donde la persona, si bien no va a ser privada de su libertad, pero está registrando seguimientos o persecuciones por parte de alguna persona. Entonces se inicia este habeas corpus para que el juez competente tome las medidas que sean necesarias para evitar que una persona sea perturbada en el ejercicio de su libertad. También se haya previsto el habeas corpus por desaparición forzada. Esta especie de habeas corpus ha tenido su aplicación en la época de la dictadura, de la última dictadura que tuvo este país, en donde las personas sobre las cuales no se conocía su paradero, sus familiares o conocidos iniciaban este pedido de habeas corpus a los efectos de tomar conocimiento cuál era la ubicación de esa persona sobre la cual no se conocía su paradero. Incluso este tipo de pedidos, que muchas veces eran denegados arbitrariamente, como lo han testimoniado los diferentes testigos que han participado en audiencias en donde se discuten crímenes de lesa humanidad, ha presentado en aquel momento muchas irregularidades que ahora están siendo investigadas por parte de las autoridades judiciales que tienen a su cargo la investigación de estos delitos. Como les decía también con anterioridad, podemos clasificar al habeas corpus también de oficio. Les decía yo que puede ser la misma autoridad judicial la que decida de motu propio iniciar este pedido, esta investigación de habeas corpus. Como ustedes saben, durante la época en donde existe una declaración de estado de sitio, el presidente puede restringir, bajo ciertas circunstancias que se encuentran previstas en la Constitución, puede privar de la libertad a alguna persona. En ese caso, el sujeto queda también habilitado para solicitar un pedido de habeas corpus. Otra de las clases que existen es el habeas corpus contra particulares. En este caso, que es muy interesante y que por ahí ha sido poco estudiado por la doctrina, el objeto de reclamo del habeas corpus ya no pesa sobre autoridades públicas, sino en contra de particulares que se encuentran privando de su libertad a una determinada persona. Ha habido algunos casos jurisprudenciales, como por ejemplo aquellas personas que no las dejaban salir de un geriátrico o de un hospital o un determinado lugar en donde se hallaban internados. Los afectados o sus representantes o cualquier persona en su nombre han debido iniciar pedidos de habeas corpus que la justicia ha entendido que no hay ninguna objeción para que
tengan lugar frente a actos de particulares. Por último, tenemos lo que se llama el habeas corpus colectivo, que también ha tenido mucha aplicación en los últimos años y justamente ha ido de la mano del habeas corpus correctivo. En general, en los últimos años, lo que han sido habeas corpus correctivos, que recordamos que era aquel por el cual se procuraba salvaguardar a una persona del agravamiento de las condiciones de la privación de su libertad en cárceles o en comisarías, se han llevado adelante de una manera colectiva. Incluso ha habido otros casos, por ejemplo, la Corte resolvió en el año 2003 el caso Miñone, por medio del cual se inició un habeas corpus colectivo a los fines de que los presos que se encontraban detenidos en cárceles comunes pudieran ejercer el derecho a voto, y la Corte entonces le hizo lugar. Esas entonces son las diferentes clases que existen de habeas corpus. En el bloque siguiente les propongo que nos adentremos en el estudio de la acción de habeas data. Allí los veo. Bienvenidos entonces a este segundo bloque, donde seguiremos el tratamiento de los diferentes procesos constitucionales. En el bloque anterior abordamos el tema relativo al habeas corpus, así que seguidamente nos adentraremos en la acción de habeas data. La acción de habeas data es aquella acción que tiene por objeto la protección de datos personales que se hallan en registro de datos, registros o bases de datos, sean públicas o privadas. El primer interrogante que se les planteará a ustedes a partir de la definición que les acabo de dar es cómo se relaciona la acción de habeas data con el acceso a la información pública. Si bien hicimos algunas aclaraciones, ahora que ustedes ya han estudiado el tema concerniente al acceso a la información pública, están en mejores condiciones de advertir algunas diferencias. En primer lugar, el acceso a la información pública persigue el conocimiento de información justamente pública, que se halla en posesión de la administración o de los sujetos legitimados pasivos que vimos, como aquellas empresas o sujetos privados que reciben aportes estatales, aquellos concesionarios públicos que tienen a su cargo un cometido público, o aquellas personas privadas que se encuentren vinculados contractualmente con el Estado, o que sean, por ejemplo, permisionarias de un determinado bien público. En cambio, en el habeas data tiene por objeto el conocimiento de una información que es propia de la persona que lo solicita. Y eso es relevante al momento de determinar cuál es la legitimación activa. Vimos en el acceso a la información pública que la legitimación es universal. En tanto, cualquier persona, sin dar los motivos por los cuales quiere conocer esa información, puede solicitarla. En cambio, en el habeas data es más restringida, ya que es la persona afectada individualmente o sus sucesores universales quienes se encuentran en condiciones de promover esta acción. Entonces ya estamos viendo que desde el inicio la legitimación es totalmente distinta. También vamos a ver que la reacción frente a la denegación y el procedimiento que debe llevarse adelante también plantea algunas diferencias que las iremos remarcando. El tema relativo al habeas data también tuvo recepción constitucional en 1994 en el artículo 43, en su tercer párrafo. Recordamos que el primero hacía referencia al amparo colectivo, el segundo al amparo, el primero al amparo colectivo, el segundo al amparo individual, y este tercero entonces ya hace referencia a la acción de habeas data,
en donde establece algunos lineamientos que vamos a desarrollar seguidamente. Sin embargo, la ubicación del texto constitucional en el texto constitucional de la acción de habeas data ha sido relevante a la hora de definir cuál es la naturaleza jurídica de esta acción. Pues algunos autores, en su momento, dijeron que la acción de habeas data era una acción autónoma, que no tiene nada que ver con el amparo. Sin embargo, a favor de la interpretación del habeas data como una subespecie de amparo, se encuentra entonces su ubicación en el texto constitucional. Parecería ser que fue voluntad del constituyente que, al incluir el habeas data dentro del artículo 43, fue voluntad del constituyente entonces considerarlo como una subespecie de amparo. Además de eso, la ley 25.236, que es la ley de habeas data y que regula los datos sensibles, también le estableció la naturaleza de amparo. Por lo tanto, podemos sostener sin miedo alguno que tanto desde un plano constitucional como desde un plano normativo, la acción de habeas data es una subespecie de amparo. Veamos entonces cuáles son las diferentes clases de habeas data que tenemos. En primer lugar, tenemos el habeas data informativo. Aquí, esto que vamos a analizar se relaciona también íntimamente con lo que son los fines del habeas data. Pues fíjense lo siguiente, se sostiene por lo general que el fin directo o inmediato del habeas data es obtener la información. Entonces estamos en presencia de la primera clase, que es el habeas data informativo. Lo primero que se persigue con un habeas data es el conocimiento de una información que dijimos se encuentra en una base de datos pública o privada. Y recordamos que siempre la información tiene que afectar a la persona. Entonces, lo que primero se busca con el habeas data es el conocimiento de una información. Por eso decimos entonces que el conocimiento de esa información es la finalidad inmediata que tiene el habeas data. Ahora, luego vienen las distintas clases de habeas data que ya son un corolario de lo que es su finalidad inmediata. Es decir, yo conozco primero, busco conocer la información y a partir de que conozco la información puedo adicionar a esa pretensión, ya sea su rectificación, su reservación, su cancelación o adicionamiento de una determinada circunstancia. Veamos ahora cada uno de ellos. Entonces dijimos, con el habeas data informativo conozco la información. Si yo al conocer esa información estimo que es necesario adicionar una determinada información, voy a adherir a una pretensión de tipo aditiva. Supongamos, si nosotros queremos conocer cuál es la información acerca de mi persona que existe, supongamos en la base de datos del Banco Central de la República Argentina, donde figura una determinada circunstancia, por ejemplo, una persona que tiene dos nombres, solamente figura uno de esos nombres. Y eso le genera un determinado perjuicio a la persona que inicia el habeas data, por ejemplo, a la hora de sacar un crédito. Se puede entonces solicitarle al juez que le ordene al Banco Central de la República Argentina que produzca la adición de ese nombre que está omitido en el registro de bases de datos. En otros supuestos se puede dar una circunstancia en donde lo que se persiga es la rectificación de los datos. Supongamos que el nombre que se encuentra en esta base de datos sea incorrecto, entonces se le ordena al juez, se le pide al juez que le ordene al Banco Central que modifique ese error, o la persona tiene el sexo cambiado, o la dirección es incorrecta, entonces solicitamos el acceso a la información privada y luego su rectificación. Otra clase de habeas data es el habeas data reservador. Allí ya pasamos a lo que son los supuestos de datos sensibles que se encuentran regulados en la ley de datos sensibles, en la ley 25.236, a los cuales no me voy a referir en esta oportunidad por razones de tiempo, pero los remito en eso al material de estudio, en donde ya entramos en casos de información sensible. Supongamos que en una determinada base de datos se encuentre descrita una determinada ideología política o religiosa que una persona considere que puede afectarlo en su intimidad. Entonces, a través del habeas data informativo, conoce esa información y una vez que la conoce le solicita al juez que ordene su confidencialidad, su secreto o que la declare reservada. Así funciona entonces el habeas data reservador.
Después dependerá del caso concreto la valoración de qué se considera dato sensible en base a la ley 25.236. En otros supuestos, en vez de solicitar que ese dato sea reservado, se puede pedir su cancelación. Así hablamos entonces de habeas data cancelatorio, que persigue entonces como objeto que ese dato que consideramos discriminatorio o que afecte a la persona de acuerdo a las circunstancias particulares, que sea directamente suprimido o cancelado. También ha habido supuestos de habeas data colectivos, donde se han registrado, por ejemplo, demandas en contra de bases de datos que pertenecían a tarjetas de crédito. Entonces un determinado grupo de consumidores que encontraba una afectación a un derecho individual en base a lo que allí se había registrado, iniciado de una manera colectiva este tipo de reclamos, como se ha resuelto en la Corte Suprema, admitiéndose esa posibilidad. Es muy importante que tengan en claro lo siguiente. Para poder iniciar el habeas data, primero se debe hacer una intimación previa al registro base de datos. Eso es muy importante porque actúa como una forma de actuación previa, como una especie, trazando un paralelo como si fuera el agotamiento de la vía administrativa. Yo debo intimar primero de una manera fehaciente a la empresa que trabaja con esa base de datos, que posee esa base de datos, puede ser ya sea para tomar conocimiento o para verificar alguna de los objetivos mediatos del habeas data, es decir, la adición, la rectificación, la reserva o la cancelación del dato. Si a partir de esa intimación transcurren 10 días sin que hayamos obtenido respuesta en cuanto a alguna de esas circunstancias, ustedes quedan ya habilitados para la promoción del habeas data. Eso es muy importante saberlo, porque si no, la acción puede ser declarada inadmisible en la medida que no se cumpla con esos requisitos. También es importante saber que no se puede estar ejerciendo este derecho de una manera irrestricta. Por eso el pedido de información o el ejercicio de estos fines que habíamos dicho que eran inmediatos se puede realizar una vez cada 6 meses. O mejor dicho, una vez que hacemos el pedido, debemos esperar 6 meses más para poder ejercer esta posibilidad. Algunos autores han sostenido que esto es inconstitucional. Yo creo que es un ejercicio razonable del derecho, salvo que en algunas circunstancias se pueda probar que provoca un gravamen de tipo irreparable que amerita la declaración de inconstitucionalidad de ese precepto. Después habrá que ver si la información produce un perjuicio. Eso es independiente. No hace falta que la información produzca un perjuicio para que yo pueda ejercer esta acción de habeas data. Y eso es muy importante, pues es un derecho constitucional para conocer los datos personales que está apartado de la existencia de un daño. Esas son las cuestiones principales con relación entonces al habeas data. Para seguir avanzando, vamos a analizar lo relativo ya a lo que es la unidad 8, que está condensada dentro de este cuarto módulo, que es la acción de inconstitucionalidad. ¿Recuerdan ustedes que cuando hacíamos la clasificación de los diversos sistemas de control de constitucionalidad, decíamos que había sistemas de control de constitucionalidad que en donde se podía plantear el control de constitucionalidad tanto por vía de acción como por vía de excepción? Justamente en esta unidad lo que tratamos son aquellas diversas formas que existen para hacer un planteo puro de inconstitucionalidad. Así vamos a tener 3 variantes bien claras. En primer lugar, tenemos una acción de inconstitucionalidad en base a un sistema de control concreto, que ese es el sistema que funciona, dijimos, a nivel federal. Por eso es que funciona y está admitida una acción de inconstitucionalidad como un planteo directo y puro de inconstitucionalidad. Ahora, ello no significa que pueda tratarse de un planteo abstracto, sino que siempre debemos estar frente a la presencia de un caso, una controversia entre partes que dé lugar a la acción. Se discutió mucho también sobre cuál es el fundamento normativo de esta acción. En general, tanto la Corte como los autores entienden que el fundamento legal se encuentra en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero si ustedes leen ese artículo van a advertir, a partir de su abordaje, que no habla de la acción de inconstitucionalidad, sino que se refiere a la acción declarativa de certeza,
que entiendo yo que funciona para supuestos distintos a los de la acción de inconstitucionalidad. Aquí, esta acción de inconstitucionalidad lo que persigue es la declaración de la repugnancia con relación a la Carta Magna de una determinada disposición. En cambio, la acción declarativa de certeza lo que persigue es justamente que el juez decida en un determinado caso acerca de un pedido de certeza sobre los alcances de un precepto normativo, pero ello puede traer aparejado o consigo un planteo de inconstitucionalidad como puede no traerlo. Entonces entiendo yo que se trata de supuestos distintos. Sin embargo, la Corte, desde que ha empezado a admitir este tipo de acciones, le ha dado anclaje normativo entonces en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es importante también que ustedes tengan en cuenta, pues esto tiene mucho valor práctico, cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar esta acción en el sistema federal. Pues si nosotros quisiéramos hacer un planteo de inconstitucionalidad en el sistema federal, deberíamos elegir, estoy hablando de un planteo puro, deberíamos escoger entre la utilización de la acción de inconstitucionalidad o la acción de amparo. Ustedes saben que la procedencia del amparo es valorada de una manera restrictiva, en cuanto existen un montón de causales de inadmisibilidad de la acción que nosotros ya hemos estudiado. La ventaja que podría tener esta acción es el tema de los plazos. Los plazos son mucho más cortos, aunque en la práctica terminan transformándose en un trámite ordinario en cuanto al cumplimiento de los plazos que se establecen en la Ley 16.986. Entonces, la acción de inconstitucionalidad ofrece la circunstancia de que al tramitarse por un juicio ordinario, nos evitamos el hecho de que el juez pueda considerar que no se encuentran cumplidos algunos de esos requisitos, ya que debe darle trámite sin valorar si se encuentra agotada la vía administrativa, pues no es un requisito establecido para ello y además no funciona en ese tipo de cuestiones. No puede ser rechazada in limine, como ocurre con el artículo 3 de la Ley de Amparo, más allá de que cualquier acción puede ser rechazada in limine cuando sea manifiestamente improcedente. También es importante que la acción de inconstitucionalidad a nivel federal no tiene un monto determinado, con lo cual el pago de la tasa de justicia y de los aportes de ley se hace por monto indeterminado. En definitiva, en esta decisión entre amparo y acción de inconstitucionalidad, muchas veces hay que volcarse por esta última a los fines de evitar que por pruritos formales o cuestiones que tengan que ver estrictamente con los requisitos de admisibilidad de la acción, el juez se tome de esa circunstancia para rechazarnos el pedido. Pues como les dije entonces, la acción de inconstitucionalidad del sistema federal evita el planteo de todas esas cuestiones y ustedes van a encontrarse directamente ya con una acción admitida que luego de tramitar ya va a quedar en condiciones de ser resuelta. Existen, como les había comentado antes, otros mecanismos para plantear acción de inconstitucionalidad, pero se las voy a comentar con mayor detenimiento en el próximo bloque. Continuamos entonces en este tercer bloque con el desarrollo de la temática relativa a la acción de inconstitucionalidad. Les había comentado entonces que a nivel federal, a partir del año 1985, en la causa Santiago del Estero, aunque para algunos autores los inicios o la admisión de este tipo de pretensiones se dio en otros precedentes, por ejemplo en el caso Gomer, más allá de ello, durante la década de los 80 la Corte empezó a aumentar el tratamiento y el pedido de estas acciones de inconstitucionalidad. Pues el justificativo que tuvo la Corte para demorar
la admisión de este tipo de acciones estaba dado porque el sistema argentino de control de constitucionalidad siempre había sido realizado de una manera concreta. Entonces los jueces entendían que el hecho de admitir una pretensión pura de inconstitucionalidad podía dar lugar a pasar a un sistema de naturaleza más abstracta. Sin embargo, la Corte encontró la manera de admitir ese tipo de pretensiones, pero manteniendo siempre la existencia de un caso o causa judicial a los efectos del control de constitucionalidad. Así, entonces, en este tipo de acciones, lo que va a haber es un planteo puro, es decir, la demanda va a tener por objeto directamente la declaración de inconstitucionalidad de un determinado precepto normativo. Para algunos autores, en base a lo que establece el artículo 322, entienden que la naturaleza de esta acción de inconstitucionalidad es siempre preventiva, pues si ya ha habido una afectación concreta, entienden que este tipo de pretensiones no puede ser utilizada. También, en base a lo que establece el artículo 322, se ha señalado desde la jurisprudencia que ese tipo de acciones de inconstitucionalidad solamente funciona en la medida en que no exista otro medio judicial más idóneo para el planteo de esa circunstancia. Entonces, como conclusión tenemos que tener en cuenta que en el sistema federal existe una acción pura de inconstitucionalidad, pero nunca el sistema es abstracto, sino que siempre va a depender de la existencia de una causa concreta, de una controversia entre partes. Existen otros sistemas en donde la acción de inconstitucionalidad puede plantearse de una manera abstracta, y eso lo vimos de alguna manera cuando estudiamos los diversos sistemas de control de constitucionalidad, en donde veíamos que en los sistemas concentrados existen casos en donde se admite la posibilidad de que haya un planteo de inconstitucionalidad, un planteo directo, que se encuentre desligado de una afectación concreta. Incluso vimos que en algunos supuestos ese planteo podía ser realizado de una manera preventiva, es decir, antes que la ley tenga vigencia, como ocurre en el caso de Francia. Entonces vemos en los dos extremos el sistema de acción de inconstitucionalidad concreta que exige la presencia de un caso, y en el otro extremo esta acción de inconstitucionalidad abstracta que funciona por lo general en los sistemas de control de constitucionalidad concentrado. También, así lo vimos en el módulo 3, van a ver que esta circunstancia está íntimamente ligada a la cuestión de la legitimación. Pues en los sistemas de control de constitucionalidad concreto, a los fines de la acción de inconstitucionalidad, se va a exigir una legitimación bien restringida, sujeta a la existencia de la controversia. Es decir, solamente aquellos que tienen una afectación directa en la cuestión constitucional van a quedar habilitados para promover la acción, independientemente de si se trate de una cuestión colectiva o de tipo individual. Eso ya vimos en otra oportunidad que es independiente del sistema de control de constitucionalidad. Ahora, entonces, en los sistemas de control de constitucionalidad de tipo concentrado, en donde hay la posibilidad, donde existe la posibilidad de plantear una acción abstracta de inconstitucionalidad, advertirán ustedes también que la legitimación va a ser amplia, en tanto que normalmente se admite que al ser abstracta y no exigirse una afectación directa, existan diferentes sujetos legitimados, muchas veces diputados, que se hallan en la posibilidad de hacer ese planteo entonces directo de inconstitucionalidad. También con relación a esta cuestión de las acciones directas de inconstitucionalidad, tenemos la regulación que existe en la Constitución de Córdoba en el artículo 165, que viene ligado de aquello que les expliqué en el módulo anterior con relación a cuál es el sistema de control de constitucionalidad que existe en Córdoba. Allí vimos que el sistema de Córdoba, en cuanto a control de constitucionalidad, es de naturaleza mixta, lo que en teoría se denomina el modelo dual o paralelo. Allí les comenté también que eso era producto de lo establecido en el artículo 165 de la Constitución, que prevé una acción directa de inconstitucionalidad, que otros denominan acción autónoma de inconstitucionalidad, que va a perseguir la declaración de inconstitucionalidad de normas de tipo general, como leyes, reglamentos u ordenanzas, y es muy importante a los efectos de la procedencia de esa acción que esa norma general que se cuestiona no haya sido objeto de aplicación. También se permite en esa acción el pedido de medidas cautelares, que por lo general consiste en la suspensión de los efectos de la norma
cuyo contenido se plantea como inconstitucional, hasta que se dicte esa sentencia que en el caso de Córdoba va a implicar un efecto derogatorio de esa norma general. A su vez, paralelamente, en Córdoba, frente a los planteos de inconstitucionalidad, puede realizarse un control de tipo difuso en los diferentes fueros que se hayan establecido, por ejemplo, familia, penal, laboral o civil, donde va a funcionar un sistema difuso en la medida que el control de constitucionalidad sea de un planteo concreto en base a una afectación concreta y directa, independientemente de si son normas generales o individuales. Por ejemplo, una norma general o un acto individual, como puede ser un acto administrativo, debe ser cuestionado, en el caso de que se den los requisitos para ello, puede ser cuestionado por vía de amparo en la sede competente a los fines de esa acción, o por el fuero contencioso administrativo cuando tenga su intervención. Y también las normas generales que ya tuvieron una aplicación concreta y que generaron un perjuicio, tienen que ser objeto de inconstitucionalidad directamente ante el juez competente de acuerdo a la acción que se trate. ¿Ven? Hay una combinación entonces de un sistema de control de constitucionalidad difuso que poseen todos los jueces con un sistema de control de constitucionalidad concentrado que va a recaer, en virtud del imperio de la Constitución de Córdoba, en cabeza del Tribunal Superior de Justicia, que intervendrá en pleno, o sea, van a ser todos los jueces, todos los miembros del Tribunal Superior los que van a emitir un voto, a diferencia de lo que ocurre en otras causas comunes, como vimos, por ejemplo, en materia contencioso administrativa, donde intervenía una sala integrada por 3 jueces. En materia de control de constitucionalidad por vía de acción directa de inconstitucionalidad, entonces, intervienen todos los miembros del Tribunal Superior en lo que se denomina técnicamente como pleno. Y así entonces vemos que este sistema de Córdoba es dual o paralelo o mixto en cuanto combina elementos de los diferentes sistemas. Para pasar en limpio entonces el tema de la acción de inconstitucionalidad, decimos entonces que tenemos un sistema de acción de inconstitucionalidad abstracto, en donde la legitimación es amplia, un sistema mixto, como en el caso de Córdoba, en donde existe una acción de inconstitucionalidad que es directa porque procede directamente ante un tribunal superior que concentra el control de constitucionalidad de normas generales, como leyes, ordenanzas o reglamentos, cuya aplicación está en ciernes y que por lo tanto los efectos de las sentencias van a ser de tipo derogatorio. A partir de ello vamos a pasar entonces a la última unidad, que es en donde vamos a estudiar lo relativo al recurso extraordinario federal. Esto va de la mano con lo que ha sido el desarrollo histórico de nuestro país en cuanto a la existencia de gobiernos provinciales que conservan plena autonomía y la creación de un sistema federal de gobierno en donde va a ser este sistema federal el que tenga la última palabra en cuestiones de constitucionalidad. Ya me estoy refiriendo a lo que es el ámbito judicial. Entonces, en la cúspide de la organización judicial federal hemos ubicado a un órgano que se llama la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien va a ser por vía de recurso extraordinario la garante de la supremacía constitucional y del predominio de las instituciones federales sobre las instituciones provinciales. De este modo, entonces, la Corte va a actuar como un garante de la supremacía constitucional del artículo 31, como un unificador de jurisprudencia en materia constitucional, en cuanto siempre va a tener la última palabra. A partir de ello, yo les he elaborado un cuadro en donde ustedes van a ver los diferentes requisitos que existen a los fines de la procedencia de este recurso extraordinario que, justamente como les acabo de decir, es de procedencia extraordinaria. Es decir, que deben cumplimentarse ciertos recaudos para que se verifique su procedencia. Y allí se halla su primera particularidad, ya que no debe entenderse el recurso extraordinario como una tercera instancia, me estoy refiriendo a nivel federal, en donde tenemos juzgados, cámaras y Corte Suprema, ni tampoco como una cuarta instancia en cuanto a la regulación provincial, donde tenemos juzgados, cámaras y Tribunal Superior, sino que su intervención es puramente excepcional en la medida en que haya una cuestión constitucional federal a resolver.
De lo contrario, la Corte tendrá la posibilidad de no intervenir. Es por ello que a partir de su instauración en 1863 y de su ubicación como máximo tribunal de la nación, la Corte ha ido elaborando jurisprudencialmente, a partir de un plexo normativo bastante acotado, como fue la Ley 48, que estableció este recurso extraordinario federal y que previó algunos de los requisitos que luego vamos a estudiar, la Corte ideó esta figura del recurso extraordinario como mecanismo para lograr asegurar entonces la supremacía de la Constitución Federal. Los requisitos los vamos a dividir en tres. Por un lado tenemos los requisitos previos, que normalmente le llamamos requisitos comunes, los requisitos propios y los requisitos formales. Empecemos entonces por los requisitos comunes. Se les llama requisitos comunes porque son requisitos que deben presentarse en cualquier recurso, son comunes a todo recurso y por lo tanto también en el recurso extraordinario deben concurrir. En primer término, debe haber un agravio actual emanado de una sentencia. Analicemos este requisito. Debe existir un agravio. ¿Por qué debe existir un agravio? Porque estamos en un sistema de control de constitucionalidad concreto. Aquí van viendo cómo todos los conceptos que hemos ido analizando van cerrando y van teniendo una correlación en cuanto a su explicación. Entonces, debe haber un agravio porque estamos en un sistema de control de constitucionalidad concreto. Si en un sistema de control de constitucionalidad abstracto, no se puede exigir entonces la presencia de un agravio. El agravio debe ser actual, y esto hace a la cuestión temporal en cuanto a la existencia del caso. Al momento de resolver, la Corte debe valorar de que el caso no sea prematuro, supongamos la impugnación de una ley que todavía no tiene vigencia, como ha ocurrido en algunos casos, o el pedido de inconstitucionalidad de una ley que todavía no ha tenido aplicación en cuanto a sus efectos están suspendidos, y también tiene que controlar que el agravio mantenga su actualidad, es decir, que no sea tardío. En esos casos, en caso de que el agravio sea tardío, la Corte va a declarar abstracta la cuestión. ¿Qué significa entonces que la cuestión deviene abstracta? Supongamos que una persona hace un planteo para participar en un concurso y sale segundo en el concurso y por lo tanto queda excluido ilegítimamente y no importa las circunstancias de hecho. Va a impugnar ese concurso, va a agotar la vía administrativa, va a llegar a la última instancia que es la Corte. Supongamos que antes de que la Corte resuelve se suprime ese cargo o esa cátedra. Evidentemente que la Corte al resolver va a declarar la cuestión abstracta o directamente esa persona, por renuncia de la persona que había salido primera, se hizo cargo de la cátedra. Como advertirán, ya no es necesario que el juez, que la Corte en este caso, se expida sobre esa cuestión constitucional. Y esto va de la mano también de un principio que yo les comenté con anterioridad en el módulo 3, ya que el control de constitucionalidad vimos que es la última ratio, siempre es la última herramienta con que cuenta el juez. Por eso siempre antes de resolver una cuestión constitucional tiene que tratar de evitar a través de diferentes técnicas interpretativas de declarar la inconstitucionalidad de una norma. Es por eso que para evitar el pronunciamiento constitucional el juez tiene que chequear si el agravio se mantiene al momento de resolver. Ese agravio debe emanar de una sentencia, no puede emanar de otra figura jurídica, aunque después veremos al analizar el requisito de la sentencia definitiva algunas excepciones que se han planteado. La existencia de caso también presupone la necesidad de que estemos en presencia de una causa justiciable, y aquí entramos al segundo requisito común y que está ligado a lo que veíamos al analizar el control de constitucionalidad. Han existido determinadas cuestiones que han sido consideradas no justiciables por parte de la Corte. En este mismo lineamiento también ha actuado la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos, al entender que en determinados casos el juez debe rehusarse a intervenir a los efectos de no violar la división de poderes. Así existen innumerables causas no justiciables, como se ha entendido, por ejemplo, en materia de juicio político o de declaración de estado de sitio, siempre con diferentes matices. También así lo ha considerado en supuestos
de control judicial de concursos docentes o en la valoración de la aptitud de empleos públicos y en innumerables supuestos que han sido considerados como causas no justiciables. Entonces, para que se verifique la existencia de este control de la Corte por vía de recurso extraordinario federal, es necesario la presencia de una causa justiciable. Y por último, es necesario la intervención de un tribunal, cuestión que les ampliaré en el último bloque. Continuamos entonces en este último bloque del módulo 4 con el desarrollo de los requisitos de procedencia del recurso extraordinario federal. Habíamos visto que dentro de los requisitos comunes debía haber un agravio actual emanado de una sentencia, la existencia de una causa justiciable y la intervención de un tribunal, cuestión que también la veremos con mayor detenimiento cuando hagamos referencia a sentencia definitiva. Sin embargo, se ha considerado a la intervención de un tribunal como una cuestión bastante amplia en donde no solamente quedan involucrados los tribunales judiciales, sino que se ha admitido jurisprudencialmente algunos casos en donde se permitía la interposición de un recurso extraordinario frente a la decisión de un tribunal de tipo administrativo o tribunales tipo militares u otros organismos que no eran considerados técnicamente un tribunal, como ocurre en materia de juicio político o de jurado de enjuiciamiento. Ingresando ya entonces a lo que son los requisitos propios, abordaremos los requisitos justamente propios del recurso extraordinario. Los otros eran comunes a cualquier recurso, en este caso son propios del recurso extraordinario, es decir, la parte medular para la procedencia del recurso extraordinario federal. El primer requisito y el más importante es la existencia de una cuestión federal. Es decir, debe existir una cuestión federal para que la Corte intervenga, justamente porque la labor de la Corte, su función institucional, es asegurar la supremacía constitucional de nuestra Carta Magna Fundamental. Entonces, debe existir una cuestión federal sustancial que ha sido clasificada de diferente manera: simple, compleja, indirecta. La cuestión federal simple es en aquellos casos en donde se está cuestionando la inteligencia de un artículo de la Constitución Nacional, de una ley federal o de un tratado internacional. En el caso de la compleja, ya hablamos de otros supuestos en donde ya hay una ley que se opone a la Constitución, o hay una ley que se opone a un tratado internacional, es decir, ya se plantea el conflicto entre una norma supraconstitucional y la Constitución misma. En esos ejemplos que yo les acabo de dar, la cuestión federal va a ser compleja y directa. Entonces, una ley en contra de la Constitución, un tratado en contra de una Constitución, aunque esto último estaba bastante controvertido, y después está la cuestión federal compleja e indirecta para aquellos casos en donde hay un problema de jerarquía normativa. Es decir, ha habido dos normas infraconstitucionales en la cual se le ha dado preeminencia a una inferior por una superior, entonces la Corte va a intervenir como la garante de ese orden previsto en el artículo 31 de la Constitución Nacional. Otro de los requisitos es la relación directa. ¿Qué significa esto? Que la cuestión constitucional, el problema federal que se haya planteado, debe tener una relación directa con el objeto de la causa. Quiere decir entonces que para resolver la causa, esa cuestión constitucional debe ser resuelta.
Otro de los requisitos es la existencia de una resolución contraria. Para que quede habilitado el remedio federal, es necesario que quien plantea el recurso extraordinario federal haya recibido por parte del tribunal inferior de la causa una sentencia contraria. Otro de los requisitos que se hayan previsto es la cuestión relativa a la sentencia definitiva. Debe existir una sentencia definitiva que emane del Tribunal Superior de la causa. ¿Qué se entiende por sentencia definitiva? Aquella decisión jurisdiccional que causa un gravamen irreparable, por lo tanto que no puede ser subsanado por otra vía judicial. Así se ha considerado, por ejemplo, que por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no existía sentencia definitiva en aquellos casos en donde se declaraba la caducidad de instancia, ya que se entiende que en esos supuestos puede promoverse una nueva acción, salvo que estemos frente a un caso de prescripción. También se ha entendido, en virtud del carácter de precautorio que tienen las medidas cautelares, que aquellas resoluciones que deniegan ese tipo de peticiones y en algunos supuestos en que las conceden, que no se considera sentencia definitiva. También no ha sido considerada sentencia definitiva aquella resolución por la cual se rechaza una acción de amparo. En otros casos, también se ha considerado como excepción a la sentencia definitiva la cuestión relativa a lo que se llama per saltum, recurso de per saltum o de salta de instancia, que se ha admitido jurisprudencialmente en algunos casos por parte de la Corte. Por ejemplo, el más conocido es el caso Dromi o el caso WOM, en donde se permitió saltear la instancia frente a la existencia de una cuestión de gravedad institucional. Recordemos que en el caso Dromi se había impugnado la privatización de aerolíneas y frente a esa impugnación una jueza en lo contencioso administrativo de Buenos Aires decidió suspender ese procedimiento. Ante esa decisión, el ministro Dromi, que es justamente el autor administrativista que era ministro durante la presidencia de Menem, planteó un pedido de abocamiento directamente ante la Corte Suprema en la causa Fontela, y la Corte entendió que a pesar de que no habían intervenido todas las instancias anteriores, por razones de gravedad institucional, debía solicitar el expediente y resolver la cuestión en definitiva. Últimamente, a partir de la integración de la Corte luego del 2003 por las designaciones que hizo el expresidente Néstor Kirchner, se ha encargado la Corte de aclarar que no existe el per saltum en nuestro derecho, máxime que con la ley 25587, conocida como ley Tapón, se derogó el artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que lo establecía o que permitía esta especie de per saltum. Incluso en algunos casos, por ejemplo en el caso de Chabán, en donde planteó un per saltum frente a la denegatoria de un pedido de excarcelación, la Corte dejó en claro que al no encontrarse previsto normativamente el per saltum, no podía sostenerse su existencia en el derecho argentino. Entonces el per saltum aparece como una excepción al requisito de sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema. Aquí también se ha analizado en muchos precedentes jurisprudenciales los supuestos que yo les analizaba anteriormente cuando les contaba que uno de los requisitos comunes es la intervención de un tribunal. No ha sido considerado sentencia definitiva, por ejemplo, la decisión de un jurado de enjuiciamiento, la decisión de la destitución de un magistrado a través de juicio político, la decisión de un tribunal administrativo, como ocurrió en el caso Fernández Arias, que ustedes ya conocen con relación al tema de la constitucionalidad de los tribunales administrativos. Otro requisito que va de la mano del anterior es la existencia de un gravamen irreparable. Esto quiere decir que la sentencia por la cual se resuelve la cuestión constitucional debe causarle un gravamen de imposible reparación en otra vía. Por lo tanto, si la posibilidad existe de plantear otra acción en donde se pueda ventilar la cuestión debatida, será improcedente el recurso extraordinario federal. Por último, con relación a los requisitos propios, tenemos que la sentencia debe emanar del Tribunal Superior de la causa. ¿Qué se considera Tribunal Superior de la causa? Bueno, eso va a depender del fuero en que se trate. En Córdoba, Tribunal Superior de la causa en materia federal es la Cámara Federal.
En otras cuestiones, por ejemplo, en materia penal, es Tribunal Superior de la Causa la Cámara de Casación Penal que se encuentra en Buenos Aires, así como lo es en materia previsional la Cámara Federal de Seguridad Social. Si el recurso extraordinario va a interponerse frente a la sentencia de un tribunal, de un máximo tribunal de una provincia, ustedes advertirán que en Córdoba el Tribunal Superior de Justicia aparece como el superior tribunal de la causa. Entre los requisitos ya formales encontramos dos bien marcados. Por un lado, la necesidad de efectuar la reserva federal. Es muy importante aprovechar este espacio para hacerles algunas aclaraciones sobre el tema de la reserva federal. Es una actitud común que tienen los abogados, la de introducir en todo escrito judicial la reserva del recurso extraordinario federal. Eso es una forma que está mal articulado y que ha sido moldeado en los escritos de una manera incorrecta. Nadie puede hacer reserva de un recurso. El recurso existe y no hace falta que se haga una reserva. Lo que se debe hacer en todo escrito judicial en donde sea necesario es poner en evidencia la existencia de una cuestión constitucional, de modo tal que el juez la pueda tener en cuenta tanto al resolver como al momento de que intervengan otros tribunales por vía recursiva. Esa exigencia también rige para el demandado, quien al contestar la demanda debe poner en evidencia la existencia de una cuestión federal. Algunos autores entienden, y yo les propongo que lo piensen, si esta exigencia, esta necesidad de realizar la reserva federal o el planteo de una cuestión federal, sí debe mantenerse a partir de la jurisprudencia del año 2005 de Banco Comercial de Finanzas, en donde nosotros veíamos que el control de constitucionalidad puede ser realizado de oficio o debe ser realizado de oficio. Entonces, exigirle como requisito formal que puede determinar la inadmisibilidad de la acción a un demandante o a una persona que conteste una demanda, hacer la reserva del caso federal, cuando el juez debe aplicarlo de oficio, parece una inconsistencia. Sin embargo, hasta tanto esa cuestión no sea dirimida por la Corte, yo aconsejo que se mantenga el cumplimiento de la existencia de plantear y de poner en evidencia la existencia de una cuestión federal. Luego tenemos los requisitos formales establecidos en la acordada 4, dictada en el año 2007. Estamos haciendo referencia a la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí la Corte, mediante este reglamento, estableció algunos requisitos formales que deben cumplir las presentaciones que se hacen ante ese máximo tribunal. El fundamento esgrimido para ello fue la de uniformar las presentaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de modo tal de que la labor de la Corte pueda ser más rápida. Así, entre algunas circunstancias, se estableció, por ejemplo, la cantidad de renglones que debe tener la presentación ante el máximo tribunal, así como la cantidad de páginas que no puede ser superior a 40, así como también el interlineado que debe usarse y todas aquellas cuestiones que hagan a las formas. Pero lo más importante de resaltar con relación a la acordada 4 es lo establecido en el artículo 11, ya que allí se dispone que el incumplimiento de alguna de esas circunstancias formales va a permitirle a la Corte declarar inoficiosa la presentación y directamente ordenar su archivo. Como verán entonces, el planteo que hace la Corte Suprema en la acordada 4 no es solamente de requisitos formales, o si quieren es de requisitos formales, pero las consecuencias pueden ser sustanciales, ya que una persona puede ver desestimado su recurso extraordinario federal por el incumplimiento de este tipo de formas. En cuanto al trámite del recurso extraordinario federal, deben tener presente que el mismo se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El recurso extraordinario federal debe ser presentado ante el máximo tribunal de la causa luego de dictada esa sentencia dentro de los 10 días de que la misma ha sido notificada. Una vez que se ha considerado interpuesto el recurso extraordinario federal, se le va a correr un traslado a otra parte o a las partes para que hagan la contestación de las cuestiones formales y sustanciales que hemos visto con relación al recurso extraordinario federal y luego con relación al fondo de la cuestión. Y una vez que este ha sido contestado, va a pasar a estudio de la Cámara Federal o del que sea el Tribunal Superior de la Causa para que éste decida si concede o rechaza el recurso.
En el supuesto de que lo conceda, luego de notificar a las partes, el máximo tribunal de la causa va a elevar las actuaciones a la Corte para que ésta resuelva. También existe la posibilidad que el recurso extraordinario federal sea denegado por no concurrir alguno de los requisitos para ello, sea cuestión federal, sea la doctrina de la arbitrariedad o de la gravedad institucional. En ese supuesto, el justiciable queda en condiciones de plantear un recurso de queja que debe ser interpuesto directamente ante la Corte Suprema dentro de los 5 días, quien si estima, si corresponde, pedirá la remisión de las actuaciones principales para entrar a su tratamiento. Muy importante que sepan que en la mayoría de los supuestos para la interposición del recurso de queja es necesario hacer un depósito dinerario que en la actualidad es de 5.000 pesos, que en caso de ser concedido y admitido el recurso va a ser devuelto y si es desestimada la presentación va a ser destinado a la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ha quedado claro entonces cuáles son los conceptos medulares de este último módulo. Los repasemos brevemente. La acción de habeas data permite la protección de datos personales. El habeas corpus, en sus diversas variantes, es un mecanismo de protección de la libertad física o de locomoción. La acción de constitucionalidad a nivel federal permite el planteo directo de una cuestión constitucional, pero nunca desligada a la existencia de un caso. En cambio, frente a normas generales cuya aplicación está en ciernes, la Constitución de la provincia de Córdoba dispone una acción directa o autónoma de inconstitucionalidad que debe plantearse y tramitarse ante el Tribunal Superior de Justicia. Y por último, hemos observado que el recurso extraordinario federal es la herramienta mediante la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación actúa como garante de la supremacía constitucional. De este módulo, a partir de estas circunstancias, hemos visto los diferentes mecanismos procesales constitucionales y el sistema de control de constitucionalidad. En los módulos 1 y 2 analizamos los sistemas de control judicial de administración, el sistema nacional contencioso administrativo, como la ley 7182 que regula el Código Contencioso Administrativo de la provincia de Córdoba. En el módulo tercero hemos estudiado aquellas categorías y sistemas que escapan a las reglas generales del agotamiento de la vida administrativa, como las nuevas formas de democracia participativa, como vimos las audiencias públicas o los mecanismos de acceso a la información pública. Espero que les haya sido provechoso el desarrollo de estos módulos y les agradezco que me hayan acompañado.